mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres, dice Jesús a una mujer cananea. No es cualquier mujer. La gente de Tiro y de Sidón representaban diversos aspectos negativos para los israelitas del tiempo de Jesús. En aquella época vivían tiempos de mucha efervescencia en diversos ámbitos, entre ellos el político y también el religioso. Y la gente de Tiro y de Sidón, de cierto modo, eran vistos como enemigos por parte de los israelitas. En lo religioso, considerados como indignos de los favores divinos, etc. Más o menos ese es el trasfondo que hay en esto. No se juntaban mucho. Entonces Jesús le dice a esta mujer que su fe es grande y que se haga como ella quiere. Es como si le dijera: has triunfado sobre el mal, sobre la enfermedad, y tu hija va a ser sanada. Todo indica que la fe puede ser mayor o menor, puede ser más fuerte o más débil, pero como sea, siempre repercute en la vida del creyente. Y por lo demás, esto está en plena concordancia con el versículo lema de este día que leíamos al inicio. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo es mi fe? ¿Será grande? ¿Será pequeña? ¿Será fuerte o débil? ¿Será simple? ¿Será más compleja? O tal vez, por otro lado, ¿será para mí una base de pensamiento o una guía práctica para la vida cotidiana, para el diario vivir? Ahora, independientemente de las respuestas que cada uno de los que estamos aquí nos pudiéramos dar, yo me hago otra pregunta, otra más. ¿Esta fe mía siempre ha sido así o ha cambiado con el paso del tiempo? ¿Cómo ha cambiado, si es que lo ha hecho? Yo recuerdo que cuando era niño, entre lo primero que oí y aprendí acerca de Dios, es que lo que tenemos, todo lo que tenemos proviene de Él. Dios da todo y por eso tenemos que ser agradecidos. Eso yo aprendí desde muy chiquitito, me enseñaron o escuché en la iglesia. Junto a ello, algo muy práctico, que cuando pensaba en esto, pensaba en este texto respecto de hoy, yo decía: wow, es una afirmación teológica o una aplicación teológica de una aplicación práctica de una verdad teológica muy certera, y al mismo tiempo es como una especie de liturgia fuera del culto. Lo siguiente: si Dios quiere, decir si Dios quiere. Cuando era chico me enseñaron a que si yo hablaba del futuro tenía que terminar mi enunciado diciendo si Dios quiere. O sea, yo podía decir: mañana voy a ir para allá. A ver, si Dios quiere. Mi madre me lo decía. Una verdad, una afirmación práctica de una tremenda verdad teológica, al menos de esta creencia en la providencia divina. Y como decía, una especie de liturgia fuera del culto. Si Dios quiere, algo que uno repite. También dentro de estas cosas que aprendí o que oí desde muy pequeño estaba esto que me enseñaron, que no hay que hacer con otros lo que a uno no le gustara que le hicieran a uno. Y lo último que recordaba, como decía recién, mientras pensaba en este texto, es que también me enseñaron que no había que decir garabatos. Cuando era muy niño, no había que decir garabatos.
recuerdas cómo fue evolucionando tu fe con el paso de la vida? Desde las primeras cosas que oíste y que te enseñaron hasta hoy, ¿cómo ha ido evolucionando tu fe? ¿Lo recuerdas? Como decíamos hace un rato, la fe puede ser más grande, más pequeña, o más simple, o más compleja, etc. Ciertamente puede tener unos puntos medios, ¿cierto? Lo que yo creo que es muy cierto es que en la medida que uno crece, con el paso de los años, con el desarrollo, con la experiencia, con los altos y bajos, las cosas se van complicando. En el caso de la fe, cuestionamos. Unos aspectos nos hacen más sentido que otros, etc. Entonces yo nuevamente me pregunto, ¿en qué creo hoy? Hoy, ¿en qué creo? Hoy, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo yo la podría describir? Incluso de manera más general. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Hoy. Pero para mí, no un pensamiento, sino cómo yo lo vivo. Es cierto que vivimos en una época crítica para la fe. Es difícil tener una fe ferviente, también es muy difícil anunciarla públicamente sin correr el riesgo de ser tachado de fanático, de anacrónico, de pasado de moda. Ser muy piadoso en nuestros tiempos no es muy bien visto en general, al menos en nuestro contexto. Sin embargo, yo también me pregunto, entre todas las cosas que me pregunto, ¿acaso no hay alguien más actual que Cristo? ¿Acaso sus enseñanzas, su ejemplo, no abarcan, no trascienden toda la existencia humana y nos exhortan y también nos consuelan? Si el mundo siguiera a Cristo, cuán distinto sería todo. Mundo en el cual nos incluimos, por cierto. Por eso no pierde vigencia lo siguiente. Dichosos los que tienen fe. Dichosos los que tienen fe y grande, como la de la mujer cananea. Sí, pero hoy es difícil, lo acabamos de decir, vivimos en tiempos complejos. Pero, queridos hermanos y queridas hermanas, quien tiene gran fe no es necesariamente quien anda todo el día hablando de Cristo y que todas sus palabras son en clave religiosa, en clave piadosa. Una fe grande tampoco es una fe absoluta, infranqueable. Una fe grande es la fe que cada día se presenta ante las vicisitudes del mundo. Aquí estoy con mi fe. Una fe grande también puede ser débil. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo si es grande va a ser débil? ¡Qué paradoja! Una fe grande puede ser débil, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque el creyente en Cristo no es alguien que crea por sí mismo, no es alguien que decida creer, yo voy a creer más, menos, mucho menos. La fuerza de nuestra fe no depende de nuestra voluntad, no depende de mi intelecto,
ni de mi estado de ánimo. Es más, el creyente en Cristo sabe que su fe implica la falta de fe. Sabe que en un momento va a tambalear y va a estar a punto de caer. Sin embargo, es consciente de ello y lo ve con claridad. Me falta la fe. Mi fe está flaqueando. Pero la diferencia con el que no cree es que no se queda ahí, no me quedo ahí. Y pido más. Señor, aumenta mi fe. Y ahí está la grandeza. Esa es la fe grande, la conciencia de la falta de fe y el pedir más. Esta es la fe de la mujer cananea. Insiste, Jesús es algo displicente, incluso juega al borde del desdén. No he venido sino a los de la casa de Israel. No es justo o no es bueno dar el pan a los perritos, a los perrillos. Pero la mujer sabe que en Cristo está su respuesta. Sabe que en Él está la vida de su hija y persevera, persevera, persevera. Ahora cabe recordar que este aumento no es hacia la fe total y absoluta. Ya lo dijimos, la fe grande no es sinónimo de fe infranqueable. El aumento de la fe es el considerarse apenas digno de recoger las migajas que caen de la mesa. ¿Y para qué son estas migajas? ¿Para qué es el pan de vida? ¿Para qué es la fe? La fe viva siempre es para que ocurra algo en mi vida. La fe viva no pasa desapercibida para mi existencia. La fe es para que mi existencia sea conmovida y día a día encaminada o redireccionada. Por último, hermanos y hermanas, entre los aspectos de la fe que nunca debo perder de vista, está el que la fe es mucho más grande que yo. Todo lo que tiene que ver con nuestro Señor nos excede. Por eso yo no puedo asirla ni metérmela en el bolsillo. Y por eso tampoco puedo aumentarla por mi propia voluntad y por mis propias fuerzas, sino que me tiene que ser dada. Y para ello debo pedirla. Lo que es lo mismo que decir que aunque seamos pequeños, estamos aferrados a alguien más fuerte y trascendente, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, esta es la fe grande, esta es la fe que llevó a Jesús a decir: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Esta es la fe que da la victoria sobre el mundo, sobre la maldad y sobre todas las sombras de lo que atenta contra la vida plena. Por eso la invitación de este día, la invitación de hoy es a pedir más fe y a dejar que alumbre mi vida. Hermano y hermana, deja que la fe alumbre tu vida, deja que tome tu mano y deja que te lleve por el mejor de los caminos. Que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.